Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 124. Centro Comercial Espacial. También conocido como la tienda alienígena. Una extraña creepypasta sobre un sitio misterioso que vende bienes caros, sobrenaturales y extraordinarios. El mismo lugar que me había permitido adquirir todo tipo de objetos y equipos útiles. Pero, ahora, el jefe lagarto es uno de los alienígenas de allí. Intenté tragar, pero luego me encogí, dándome cuenta de que no tenía cuerpo físico. Porque en este momento, mi cuerpo estaba siendo ocupado por el jefe lagarto. Así que, en su lugar, le pregunté directamente. Una pregunta tan absurda que apenas podía creer que la estuviera diciendo. Eres el dueño del sitio del Centro Comercial Espacial. La crisis inmediata había sido evitada. Uf. Miré mi vestidor a través de la vista tipo CCTV que mi conciencia estaba observando. El agua azul oscuro que había inundado el suelo ahora se estaba acumulando y desvaneciendo, dejando la habitación mayormente intacta, aparte de un pequeño desorden. Todavía no tenía idea de qué había sucedido exactamente, pero por lo que parece, cuando fui expulsado y el líder de escuadrón Lee Jaeon tomó mi cuerpo, la situación se había estabilizado. Al menos, ya no estaba vomitando agua. ¡Qué alivio! ¿En serio? Gracias al líder de escuadrón Lee Jaeon, mi cuerpo no había muerto. Solté un suspiro mental de alivio y hablé. De todos modos, gracias. Ahora que las cosas se han calmado, por favor, deja mi cuerpo. Líder de escuadrón Lee Jaeon. Iniciando el protocolo de evacuación de emergencia mediante la baliza de rescate. Mi visión se movió abruptamente. No, el líder de escuadrón Lee Jaeon, en mi cuerpo de repente barrió todas mis pertenencias de la mesa y las guardó en el inventario del tatuaje. Espera, ¿qué está haciendo? En 3 minutos, autorizaré el bombardeo de fuego sagrado. ¿Qué? Espera, por favor no hagas eso. ¿Qué clase de locura era esta? Bombardeo. ¿Por qué estás usando algo así ahora mismo? Como parte de las características opcionales de la baliza de rescate, todas las fuerzas armadas disponibles de la coalición se movilizan hasta que el usuario sea transportado a un lugar seguro. En el proceso de extracción del supervisor Kim Soleum. Espera un segundo. Este maldito lagarto, no, este alienígena reptiliano. Apretando mis dientes metafóricos, exigí. ¿Por qué necesito escapar? Sus pasos se detuvieron. No había estado en peligro. Había cambiado de trabajo con éxito y estaba viviendo una vida plena y agradable en este programa de entrevistas. Entonces, ¿por qué diablos estaba actuando como si esto fuera una fuga de prisión? Ya había pasado más de un mes desde que dejé Soñar Despierto Inc. Me he adaptado bien a mi nuevo lugar de trabajo, estoy bien y no hay ningún peligro. Honestamente, debería estar agradecido de que esto haya sucedido durante mi descanso. Si esto hubiera ocurrido durante un programa en vivo o una reunión, ni siquiera quiero imaginar el desastre que habría causado. Entiendo. Cierto. Así que ahora que las cosas estaban resueltas, solo devuelve mi cuerpo. ¿Y cuándo fue la última vez que dormiste? Eso fue antes de unirme a este programa de entrevistas. Así que, hace un mes. Para que un organismo sobreviva, la comida y el sueño son esenciales. El hecho de que no los necesites sugiere que estás más cerca de una entidad sobrenatural que de un ser natural. Lo que significaba, me había convertido en una historia de terror. Eso no es cierto. No estoy corrompido. Todavía puedo pensar con claridad, y mi sentido del juicio no ha cambiado. ¿Es así? Por supuesto. Entonces, ¿por qué había agua inundando tu camerino? Porque comí un churro. ¿Te refieres al churro, snack saludable para niños, que afirmaste haber recibido del parque temático Alegre? En circunstancias normales, la probabilidad de que consumieras alimentos de origen sobrenatural sin dudarlo sería extremadamente baja. ¿Por qué pulsaste la baliza de rescate? Porque me estaba ahogando. El agua era tan abrumadora que no podía respirar. Y, sin embargo,
en un estado de asfixia, elegiste pulsar un botón de escape desconocido y sobrenatural sin ningún conocimiento de su origen o efecto. Una vez debatiste durante horas si pulsar este botón en calle de la muerte, decidiendo finalmente no hacerlo después de escuchar el consejo de tu superior. Pero es natural buscar ayuda en los demás. ¿Acaso yo? ¿Acaso, sin saberlo, había empezado a usar artefactos de historias de terror como si fueran simples necesidades diarias? Has estado atado a esta oscuridad. Eso no es cierto. Eso, al menos, podía refutarlo con confianza. Puedo irme cuando quiera. Si solo le pido vacaciones al señor anfitrión, puedo irme. Señor anfitrión. Así es como siempre has llamado al presentador del programa de entrevistas. Pero, incluso si era mi socio comercial, Brown seguía siendo quien dirigía este programa. Entonces, ¿no era natural dirigirse a él con respeto cuando se trabajaba? Empezaba a sentirme incómodo. El líder de escuadrón Lee Jaeon solía ser mi jefe, pero ahora que había renunciado, no era más que un conocido pasajero. ¿No estaba cruzando una línea al interferir tanto en mi vida personal? ¿No debería sentirme ofendido? Supervisor Kim Soleum. Pero en este momento, el líder de sección Lee Jaeon era quien controlaba mi cuerpo. No. No lancen esas bombas. ¿Saben cuánto esfuerzo puso el personal en este programa? Argumenté desesperadamente. Y nadie está muriendo en realidad. Así que mueren. ¿Qué acabas de? Cada miembro de la audiencia invitado a este programa de entrevistas recibe una tarjeta de agradecimiento al día siguiente. La tarjeta se envía a través del medio por el cual solicitaron entradas. Y en esta tarjeta hay instrucciones detalladas sobre cómo pueden conocer al más impresionante del episodio de esa noche. Algunos miembros de la audiencia quedan completamente cautivados por el programa de entrevistas. Para conocer al invitado, entran voluntariamente en la oscuridad. Sentí un latido fantasmal latiendo a través de mi cuerpo inexistente. Recordé al miembro de la audiencia de ayer. El que había querido adoptar el osito de peluche de final feliz. La forma en que ese oso de peluche los había mirado. En ese momento, lo sentí. Una profunda e instintiva repulsión. Hemos confirmado al menos 3 casos de miembros de la audiencia que fueron definitivamente asesinados o desaparecieron. Mi mente dio vueltas. Mi estómago se revolvió. Aunque no tenía cuerpo, todavía me sentía enfermo. Esta era una reacción mental. Una reacción a la horrible comprensión que estaba amaneciendo en mí. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Para qué tipo de programa estaba trabajando? Pero Brown, él. No. Brown nunca prometió no matar a nadie de la audiencia. Solo prometió que yo no tendría miedo. Simplemente me había convencido de conclusiones erróneas. Historias de terror. Siempre fueron así. Siempre. Supervisor Kim Soleum. Necesitas escapar de este programa de entrevistas inmediatamente. Mi mente se quedó helada. Jefe de escuadrón. Lo sabía. No estaba contaminado. Al menos, no cuando tomé la decisión en ese baño del tren. Pero, creo que, lo he estado viendo todo mal. Había pasado algo por alto. Una persona no tiene que estar contaminada para tomar malas decisiones. La gente cae en estafas. La gente comete crímenes. La gente comete errores, tiene malentendidos y, a veces, la gente cree en cosas que no debería. Quizás esta era una de esas veces. Por ahora, dejar el programa de entrevistas y tomarme un tiempo para pensar podría no ser una mala idea. Necesitaba algo de tiempo. Tiempo para estar a solas con mis pensamientos. Sí. Pero sin bombas. Si todavía tuviera un cuerpo, me habría pasado una mano por la cara con frustración. No puedes derribar al presentador en este estudio con ese método. Estaba seguro. En el momento en que nos atrapen, seremos incinerados. Y si tuviéramos la suerte de que solo nos multaran por daños, podría terminar trabajando aquí por la eternidad, sin paga, hasta que muriera. O incluso después de morir.
El hecho de que sintiera que eso no sería tan malo era lo más aterrador de todo. ¿Sabes dónde está la salida del estudio? No lo sé. Ni siquiera sé qué tan grande es este estudio. Sé que tiene un número increíblemente vasto de sets y almacenes. Pero no tengo idea de cuántos pisos tiene, o qué tan lejos se extiende cada sección. En algún momento, naturalmente comencé a memorizar los caminos dentro de las áreas solo para el personal, pero todo lo demás seguía siendo borroso. La mayor parte del tiempo me quedaba en mi área de espera designada, o solo visitaba otras secciones acompañado por el personal. En todo el mes que llevo aquí, nunca me he ido. ¿Y por qué lo haría? Mi sala de espera era cómoda. Nunca sentí la necesidad de comer, beber o dormir, y estaba demasiado ocupado adaptándome a mi nuevo trabajo. Pero simplemente salir por la puerta sin siquiera pedir vacaciones sería estúpido. Sería mejor escabullirse en su lugar. Ah. ¿Estabas a punto de sugerir escabullirte? No. Eso es imposible. Maldita sea. Incluso la idea de escabullirse no tenía sentido. ¿Por qué? El presentador siempre sabe dónde estoy. Porque revisé la etiqueta. Debido al contrato de buen amigo, aquel a quien había llamado podría encontrarme para siempre. No importa a dónde fuera, él siempre podría seguirme. ¿Quieres intentar persuadirlo para que te conceda unas vacaciones? No. Si el anfitrión preguntara por qué necesitaba unas vacaciones, no habría forma de que no notara que el jefe de sección Lee Jaeon estaba dentro de mi cuerpo en su lugar. E incluso si le hablara yo mismo. No estaba seguro. Probablemente terminaría siendo persuadido yo en su lugar. Persuadido para regresar felizmente a trabajar en el programa de entrevistas, sin importar cuántos miembros de la audiencia murieran. El legendario presentador de un programa de entrevistas sobrenatural no era solo alguien con habilidades excepcionales para hablar. Era algo tan absolutamente aterrador que su sola presencia se sentía como un fenómeno paranormal en sí mismo. La única razón por la que alguna vez pude asustar a mi buen amigo antes fue debido a las restricciones del muñeco, buen amigo. Se me heló la sangre. Ya veo. Incluso si destruimos la mitad del estudio, la entidad que te amenaza te encontrará inmediatamente. ¿Es correcta esa evaluación? Sí. No había salida. O más bien, incluso si escapaba, no importaría. Se sentía como un espacio perfectamente sellado. No. Siempre hay una grieta en algún lugar. El anfitrión no sabe que llamé al jefe de sección Lee Jaeon usando un objeto. Si ese es el caso. Jefe de sección, ¿cuánto tiempo puede permanecer en mi cuerpo? Como jefe de sección Lee Jaeon, es posible mantener este estado por hasta 60 horas. Además, el invocador no puede desactivar manualmente el efecto. La función de llamada de emergencia solo se desactivará una vez que el invocador haya escapado de forma segura de la zona de peligro. Fue una elección de palabras interesante. Pero ese plazo era suficiente. Tiempo suficiente para esperar una oportunidad. Para prepararnos, esperaremos. Obligué a mis nervios a calmarse y comencé a pensar. Hasta justo antes de que empiece el programa de entrevistas. El tiempo pasó. Los preparativos para la transmisión en vivo estaban en marcha. La mayoría del personal estaba ocupado moviéndose entre bastidores y el escenario principal, montando el equipo. Normalmente, habría usado este tiempo para revisar el equipo o hablar con el anfitrión. A veces incluso asistía a reuniones u observaba diferentes departamentos. Puede que sea parte del personal de producción, pero no soy parte del elenco. Como no era parte del equipo de preparación en el lugar, sino que trabajaba como creador de programas, no se me asignaron tareas específicas durante la transmisión en vivo. Lo que significaba que podía moverme como quisiera. Podía actuar como si estuviera haciendo un recado, o fingir que estaba buscando algo. Incluso podía deambular de un lugar a otro sin levantar sospechas. Por aquí. Buscaba frenéticamente en las partes vacías del estudio, ahora mayormente abandonadas por el personal sin rostro. Buscaba una cosa. Debería haber una sala de espera para invitados. Estaba seguro de haber oído hablar de ello antes. Hay una entrada para invitados. Cada invitado tenía un lugar al que pertenecía originalmente, y el estudio había dispuesto algún tipo de alojamiento para facilitar su llegada.
Tengo que encontrarlo. Por supuesto, encontrar las salas de espera era un desafío en sí mismo. En el momento en que crucé las salas de espera y las áreas del personal, perdí completamente el sentido de la orientación, como si estuviera atrapado en un laberinto. Pero el jefe de sección Lee Jaeon es increíblemente rápido. ¿En serio lo está haciendo a la fuerza bruta ahora mismo? Aunque estaba controlando mi forma física, la pura velocidad y fuerza de sus movimientos hacían difícil creer que fuera el mismo cuerpo. Mi visión compartida parpadeaba rápidamente mientras revisaba múltiples caminos y señales en meros momentos. Su rendimiento es exactamente el mismo que cuando está en su propio cuerpo. Quizás el jefe lagarto podría ejercer ese tipo de poder y resistencia en cualquier cuerpo. Pero el verdadero problema era... Tap, tap. La vista giró. Un miembro del personal sin rostro estaba frente a mí, gesticulando como si preguntara por qué estaba allí. Inclinaron la cabeza, luego hicieron un movimiento, como si se ofrecieran a acompañarme de regreso, asumiendo que me había perdido. Diles que estoy haciendo un recado y que regresaré en breve. Estoy haciendo un recado y regresaré en breve. El personal sin rostro no insistió 2 veces. En cambio, desaparecieron doblando en la esquina. Y regresaron con otro miembro del personal. Gloop. Si tuviera un cuerpo ahora mismo, habría tragado saliva con dificultad. Esto es malo. Si pareciera sospechoso aquí, la noticia llegaría inmediatamente al anfitrión. Y si eso sucediera, me encontraría felizmente presentando el programa de entrevistas de nuevo. Todas mis dudas serían cuidadosamente borradas, gracias a su amable y persuasiva lógica. El nuevo miembro del personal hizo un gesto. Ellos se ofrecen a completar el recado en mi nombre. Eso no será necesario. Líder de escuadrón. Por favor, diga que prefiero hacerlo yo mismo. No es una tarea grande, así que prefiero completarla tranquilamente como un nuevo empleado. Por favor, diga que prefiero hacerlo yo mismo. No, eso es. No es una tarea grande, así que prefiero completarla tranquilamente como un nuevo empleado. Afortunadamente, el miembro del personal aceptó ese razonamiento y se fue. Parecía que no tenían tiempo que perder con la transmisión en vivo acercándose. Uf. Continuando la búsqueda. Esto se siente como si estuviera pilotando un robot. Un robot 10 veces más fuerte y rápido que yo. Suprimiendo mis nervios, continué monitoreando la visión de Lee Jaeon mientras buscaba. Hubo algunos momentos de apuro, pero logramos evitar problemas. Y en poco tiempo. Lo he encontrado. Kachak. La puerta en mi visión se abrió de golpe. Área de invitados. La vista tipo CCTV frente a mí ahora mostraba un pasillo tenuemente iluminado y de estilo antiguo. Filas de puertas bordeaban el pasillo, cada una aún con las placas de identificación de los invitados que habían aparecido durante el último mes. Ninguna de ellas había sido reemplazada. Como si se usara una nueva para cada invitado que aparecía. Una sensación extraña e incómoda, una que no había notado en todo el mes, comenzó a invadirme, incluso más allá de mi piel. Tragué saliva con dificultad. Por favor, encuentre la puerta con la etiqueta «Osito de peluche de final feliz». La vista cambió rápidamente, y pronto, encontramos la puerta. La luz sobre la sala de espera del invitado de hoy brillaba intensamente, pero la ignoré y en su lugar me acerqué a la puerta de al lado. Una puerta con una luz tenuemente parpadeante, la sala de espera del invitado de ayer. Osito de peluche de final feliz. Kachak. La oscura sala de espera aún no había sido limpiada, y todo dentro estaba escalado para adaptarse al tamaño de una muñeca de tela. Quedaban rastros del osito de peluche. Así como restos del proceso de fabricación de uno. Hice todo lo posible por no mirar las partes del cuerpo y los trozos de piel esparcidos. Por suerte, como el líder de sección Lee Jaeon era quien controlaba mi cuerpo en ese momento, no fue demasiado difícil evitar concentrarme en ellos. Rápidamente escaneó la habitación, y finalmente, encontró algo. Es una puerta de casa de muñecas. Un lado de la pared tenía una pequeña puerta de colores brillantes, que apenas me llegaba a la cintura, casi como un juguete de niño. Vamos por ahí. Creé Eak. Desde mi punto de vista, mi mano se extendió y abrió la pequeña puerta,
luego se arrastró hacia adelante, avanzando lentamente a través de la oscuridad. Una tenue luz apareció más adelante. Y momentos después, la vista se iluminó de repente. Un pasillo moderno apareció a la vista. En marcado contraste con la elegancia clásica del estudio de Brown, este lugar tenía un diseño contemporáneo, paredes de hormigón, superficies pintadas. Y a lo lejos, voces resonaban. Ahora, presentamos el artículo destacado de hoy, un producto milagroso que transforma tu cabello en serpientes vivas. La voz absurda de un presentador de compras desde casa promocionando un producto ridículo. Compras en el hogar de delusión. Como era de esperar. Dado que el programa había recibido patrocinio de aquí cuando el osito de peluche de Final Feliz hizo su aparición como invitado, supuse que este pasaje podría llevar a este lugar. Bien. Dejé escapar un suspiro de alivio. Ya había hecho algo similar antes en Calle de la Muerte, escapar de una historia de terror deslizándome en otra. Dado que esto sigue siendo un estudio de transmisión, Brown podría tardar un poco más en notar mi ausencia. Además, la transmisión en vivo estaba a punto de comenzar pronto, lo que significaba que no tendría tiempo para venir tras de mí. O, tal vez, incluso podría encontrar algo útil aquí para evitar que Brown me rastreara. Con la fuerza del líder de sección Lee Jaeon, no debería haber ningún peligro aquí. Estaba dispuesto a apostar por eso. La vista se movió mientras él avanzaba hacia el brillante pasillo. Suprimí mi emoción y dije: líder, primero, busquemos algo discreto pero útil. Dios mío. Agarrar. Estaba colgando en el aire. Alguien me estaba sosteniendo. Parece que tomaste un camino equivocado, amigo. No creo que estuvieras tratando de salir del estudio. Los pasillos pueden ser bastante confusos, ¿verdad? Una pantalla de televisión masiva, verdaderamente masiva, se alzaba ante mí, mostrando un emoticón amigable y sonriente. La transmisión en vivo está a la vuelta de la esquina, así que tuve que llamarte de esta manera. Ahora, tómate un buen descanso. Lo encontrarás mucho más cómodo así. Abajo, una enorme mano enguantada me sujetaba por la nuca, luego me sostenía suavemente la espalda y las piernas antes de colocarme con cuidado sobre un escritorio marrón oscuro. Oh, ya he experimentado un cuerpo como este antes, así que puedo asegurarte. Volver a verlo es bastante nostálgico. Mi querido, buen amigo, punto. Volví a tener un cuerpo. Pero no podía moverme. Las luces brillantes del programa de entrevistas nocturno de Brown destellaron ante mí, el escenario, los asientos del público y... todo era gigantesco. En la pantalla de televisión negra, mi reflejo me devolvía la mirada. Ahora, solo siéntate cómodamente y disfruta del programa de entrevistas. Pronto comenzará. Yo. Me he convertido en un muñeco de peluche.